como estar en un acuario. Todo ese líquido que nos envuelve, por encima, por debajo, por delante, por todos lados, por todas partes, nos envuelve y nos permite ir en todas las direcciones y no nos lleva a ninguna parte, siempre termina en una pared de vidrio que nos separa del mundo, a través de la cual observamos los otros, el mundo de los otros acuarios. Hola. ¿Todo bien? No da para tocarse, una comunicación de gestos. Del otro lado del vidrio, otro acuario. ¿Cuál será la posibilidad de fuga? Tal vez no hay fuga, ni deseo de fuga. De todas maneras no se está tan mal. Algunos pececitos de colores nadan junto a mí, son mis coetáneos. Debo solo moverme en sincronía, intentando mantener una cierta cordialidad. Fuga. ¿Quién necesita de una fuga? Hörst du, Geliebte? Ich hebe die Hände. Hörst du? Es rauscht. Welche Gebärde der Einsamen fände sich nicht von vielen Dingen belauscht? Hörst du, Geliebte? Ich schließe die Lider. Und auch das ist Geräusch bis zu dir. Hörst du, Geliebte? Ich hebe sie wieder. Aber warum bist du nicht hier? Despereza una flor en el gris del cañón, y en su tibio desliz caracol va dulzón aquel verso de amor que un poeta trenzó, con divino matiz, con porteño sabor. Son las manos un vals, son un tango, un rock, son folclore hecho luz, son bandera ilusión,
sentimiento y pincel, tornasol espinel, una eterna señal, tradición nacional. Corazón bailarín, armonía y color, filetea un jardín de carmín y verdor. De relieve el barniz se convierte en raíz de la historia inmortal popular del país. Fileteando, Marta Pinzón. $77.635 con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati con sintomi, 45.420, il 59% del totale, ancora 837 nuovi deceduti. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Hola amigos, les hablo de la ciudad más austral del mundo, Punta Arenas, Chile. Somos una ciudad de bellezas inconmensurables, lo que ha hecho que tengamos muchos parques protegidos, protegiendo nuestra flora, nuestra fauna. Tenemos maravillas como las Torres del Paine, y eso lleva a que miles de turistas nos visiten cada año. También el turismo fue el causante de que el coronavirus llegara a nuestra región a través de los cruceros, 4 o 5 semanales. Los primeros infectados fueron los guías de turismo. Y ahí, bueno, la gente joven desparramó la enfermedad y ya tenemos 100 casos. Para una población de 120.000 habitantes es mucho. Afortunadamente nuestra letalidad ha sido baja, pero de todas maneras estamos en cuarentena hace 5 semanas. Estamos con toque de queda en las noches de 22 a 05 y esa es nuestra realidad, encerrados en casa y usando solo delivery para las cosas más básicas. Un beso grande desde esta región austral del mundo.
¿Y tenés algún proyecto? Hola, mi nombre es Ernesto, soy cartero de Correo Argentino. Estoy ahora trabajando, distribuyendo correspondencia acá en la ciudad capital de Río Gallegos, Santa Cruz, provincia de Argentina. De este lado se ve la ría, lo que es la entrada de mar, un estuario del Atlántico, y de este lado está la ciudad. Estamos trabajando de manera casi normal, hace 47 días que está la pandemia, la cuarentena obligatoria acá en Argentina, y nosotros como empresa nunca dejamos de trabajar, somos un servicio esencial. A pesar de eso, la empresa no garantizaba los elementos en un principio necesarios para no correr tanto riesgo. Tuvimos que reclamar para que nos garanticen. En algunos lugares del país no se trabajó y finalmente consiguieron los materiales, la empresa. Así que estamos acá, trabajando y tratando de cumplir nuestra tarea. Saludos a todos, todes. Nosotros acá esta cuarentena la estamos pasando. Walter es cartero, entonces él sigue trabajando. Yo como bibliotecaria trabajo desde casa. No es lo mismo, se extraña el ambiente, se extraña la escuela, se extraña el estar el día a día, el cruzarse con los compañeros, el compartir un mate, compartir lo que sea. Ella se bella come un vicio, bella come una rosa. E a te basa, e a te sposa. Sposa il cielo, dice Nina, fate un muso con spina, fate il cielo che te manca. Rosa spina, rosa bianca, rosa, e ti te par che sia una rosa, ma sta attenta piccenina, se una spina venosa, e Venezia è asa piena, de scoasse, de pisai, e de aneme, aneme, aneme danae. Quante sette, quante coe, e magoghe sue boe, quante anime danae, quanti busi, quante stelle, ma quante streghe all'universo, a contarlo sul verso, acqua fredda, onda scura, di stanotte ho paura. Pace, e non so bonde darmi pace, mi so soia ma appena che stanotte non mi piace, che Venezia è asa piena de scoasse, de pisai e de aneme, aneme, aneme danae. Chissà dove chi te mette e chissà dove vai a notte e va via per Natale.
Estas pinturas que vemos y estos relieves en cartón realizados por alumnas de la Escuela Superior de Artes Visuales de Madariaga, donde se van a recibir de profesores, las realizamos en un contexto de WhatsApp, con los medios que podemos, a través de cosas mínimas, como imágenes, algunas cosas compartidas de videos, y bueno, realmente el resultado que conseguimos, a pesar de todas estas dificultades, es maravilloso. Tal vez diría que sorprendente con relación a las expectativas que uno puede tener en una situación de encierro de estas características. Estamos trabajando mucho a nivel virtual y si bien es bastante para los chicos lo manejan lo virtual rápido, pero a nosotros nos cuesta la potencia de lo creativo de los alumnos en circunstancias que trabajan con lo que tienen en la casa. Por ejemplo, en el caso mío yo tengo 3 talleres de escultura de terciario y no sé, llegaron a trabajar con papa o con zapallos, con papeles, con cartón, que para mi entender son maravillosos. Todo eso nosotros lo vemos como algo que muy emocionante, valioso, el poder de construir en la destrucción, ¿no? Hola, soy Ana María, les cuento. Vivo en Madariaga, provincia de Buenos Aires, Argentina, y estoy en confinamiento. Y comparto el sentir que expresa a miles de kilómetros una familia amiga, mis hermanos, en Casablanca, Marruecos. Esa ciudad habitualmente tan bulliciosa, gente, coches, carros tirados por burros, motos, hoy silenciosa, calles vacías, mezquitas y cafés cerrados. Hasta los perros, de noche, se sienten dueños de esas calles. Suben a la terraza y desde el edificio donde viven envían el siguiente mensaje. Dice así: 1 de mayo de 2020, en conmemoración al trabajo y a la solidaridad. Desde hace varias décadas, las familias de desaparecidos marroquíes participan junto a la clase obrera para celebrar el Día del Trabajo. Con el confinamiento, las familias no han podido expresarse en la manifestación del 1 de mayo. La familia El Manoussi ha querido, a su manera, reafirmar su solidaridad y su reconocimiento a los trabajadores que protegen la salud y la seguridad de la población marroquí. Todos juntos por la justicia, la libertad, igualdad, la dignidad y por el Estado de Derecho. Familia El Manoussi, Casablanca, 1 de mayo del 2020. Bueno, acá estamos entrando al hotel. Como estamos de cuarentena, en este momento en la recepción no hay nadie para recibir a nuestros huéspedes. Miami Beach en cuarentena. Let me know when I should move.
you said, that hasn't been checked, are we going to test it? And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do, you go through the skin out in some other way. And I think you said you don't test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant. It talks about in a minute. And is there a way we can do something like that? Injection inside or almost a cleaning. As you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number of it. So it'd be interesting to check it. So that you're going to have to use medical doctors. But it sounds interesting to me. Hola, soy Ignacio de San Juan, Argentina, y como ya sabemos, el COVID-19 sigue dejando un gran sinnúmero de muertes en distintas partes del mundo. Es producto de la escasa inversión en salud pública. Es hora de preguntarnos qué mundo queremos. Es hora de exigirle a nuestros gobiernos de que la salud, los recursos y el medio ambiente no pueden estar en la mano del capitalismo, porque el mundo es solo uno. En las manos de la calle anda la muerte, solo el amor salvará a la pacha malherida. ¿Cuánto más durará la retirada? ¿Dónde está la libertad tan deseada? Somos parte de la tierra castigada, todos juntos tendremos que curarla. No tengas miedo, debes saber algo, el encierro tiene mucho que enseñarnos. Pronto el sol renacerá de las cenizas, entonces volveremos a abrazarnos. Acechando en una esquina anda la muerte y es de día, esperando por amor está la pacha malherida, en las manos de la calle anda la muerte, solo el amor salvará a la pacha malherida. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Spazio io voglio, tanto spazio, per dolcissima muovermi, ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, errare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio datemi, spazio, che io lanci un urlo inumano, quell'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con la mano.
Van 10 días en casa esperando algo que quisiéramos no llegue. Cada noche busco números en la parte de abajo de la pantalla del televisor. Todavía a esos números no les veo las caras, no los conozco. Que tampoco sea yo. Sí, a veces pienso que podría ser yo. Ahora tengo mucho tiempo, antes siempre me faltaba. ¿Puedo hacer ahora todo lo que quería? No, algo me traba. De a poco intento armar una rutina indulgente. Dejé de hacer listas de cosas a cumplir. Me siento unas horas frente a la computadora, contesto mails, consultas de pacientes. Me sigo levantando temprano, le doy de comer a mis gatas, me ducho. No me pongo crema todos los días, si total voy a estar en casa. Y me visto. Desayuno igual que siempre. Café con leche y una tostada con queso y el dulce casero de naranja y zanahoria. Reviso el celular. Estoy cada vez más pegada a él. Espero la foto o el video de Mateo, mi primer nietito, que nació en esta cuarentena y todavía no puedo abrazar. Someone told you long ago there is calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it can rain a sunny day. I know, shining down like water. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down, sunny day. Durante estos días que no se podía salir a la calle, para no perder agilidad, hubo que ingeniarse. Todo se agita, por la noche te duele la pancita y pa' colmo a vos te falta la guita, pero algunos se la llevan todita. Tierra bonita, tenés tanta riqueza, mamita, pero muchos de los que a vos te habitan no viven dignamente y me irrita. Pa, 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 ¿sí? Lo mando al frente. Y pa, 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 ¿sí? Eso se va a presentar. Pasito, pa, pa, papito, pa, pa. Conmigo a medianoche, conmigo a la salir, salir, que te quiero ver, aunque la mujer te está pensando si sabes querer. Lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Abajo los usureros mueran todos los mentiras, todos los capitalistas y la religión impía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Cancedo, soy de la ciudad de Santa Fe, Argentina, y pertenezco a la biblioteca Espacio Cultural Lola Mora de la mencionada ciudad. Hola, ¿cómo va? Yo soy Simone Orefice, soy italiano. Tratamos en este marco de gestionar las actividades y talleres que se desarrollan en la biblioteca de otra manera, en forma virtual, aunque desde ya que no es lo mismo, pero bueno, tratamos de mantener y fortalecer los vínculos más que nunca en esta situación.
y tratamos sobre todo de responder a las necesidades de subsistencia que estamos encontrando a pesar de la lejanía que se puede sentir entre la cuadra, entre la calle, entre los puentes de la ciudad, de la misma ciudad, y estamos tratando de formar una red de apoyo mutuo y también conversatorio para sentirnos más cercanos. Bueno, saludos fraternos desde Santa Fe, Argentina. Das tönt wie Jagdgesang, wie wieder ein fröhlicher Hühnerklang, wie Jagdgesang, wie Jagdgesang, wie wieder ein fröhlicher Hühnerklang, wie Jagdgesang, wie Jagdgesang, wie wieder ein fröhlicher Hühnerklang, wie Jagdgesang, wie Jagdgesang, wie Cansado de buscar, herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. En eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no te arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. ¿Cómo negarme a tu cambio mismo? Sutil y contigo suave y fragante. Mientras lo digo, ay, me ríe, ay, lloraremos una noche más. ¿Te acuerdas, vieja, fíjate cantarme cuando temblando por la ilusión y acordado por tu belleza, por vez primera que hablé de amor? Como ropa tan amada, tus mejillas silvestres y tus ojos cerrados, como vino de atardecer, de tus labios finales, un suspiro en la hora, y el lucero de la tarde, nuestra vocación felices años de despedido, cierto fruto de bendición, nuestros hijitos que ya son hombres, buenos y honrados.
Empezó la cuarentena, decidí que tenía que llevar un diario, como hacía muchos años que no hacía, desde mi adolescencia. Pero bueno, acá estoy con este viaje interior de cuarentena y ya estamos como por el día 51 en Argentina. Y decidí que iba a hacer una obra con los primeros 20 días. Iba a repasar esos 20 días y encontrar algo bello para cada día y que eso lo iba a plasmar en una obra artística, una especie de visualización de datos, que bueno, es algo que estoy haciendo últimamente como obra. Y me di cuenta que no todo era bello, pero sí había cosas que a pesar de eso eran trascendentes en ese día. Así que bueno, esas fueron las cosas que fui eligiendo. Muchas de ellas tenían que ver con conversaciones, con personas virtuales o por teléfono, algún encuentro a distancia, pero también con cosas ricas, algo del día, los sonidos del jardín. Hände waschen, bis sie sauber sind. Todo el jabón, mira, te queda un poco de jabón ahí. Dale, todo en la muñeca. A ver, eso, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Me seco? Lávense las manos con jabón. Esto es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y bueno, lo importante es tratar de no angustiarse, de transitarlo, de estar totalmente actualizada, sabiendo qué es lo que está qué es lo que está pasando, pero tratar de que sea lo más amorosamente posible. Hemos superado el día 40, ya estamos cerca de los, creo que 46 días de la cuarentena y estamos confinados en nuestras casas, donde las diferencias sociales son marcadas. O sea, si tenemos la capacidad, esta situación nos puede dejar mucho para pensar y la posibilidad de mejorar. Porque al mismo momento de que vemos, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, el desarrollo de una gran solidaridad por los sectores populares que construyen comedores, que ponen en funcionamiento merendero, que se hacen ollas populares para que llegue el pan a aquellos que hoy no lo pueden ganar trabajando.
Leemos noticias como que una empresa que vende búnkers muy costosos que permitirían vivir más de un año aislado totalmente del exterior, tiene en este momento una gran demanda. No va a ser fácil desarrollar los cambios. Quizás podamos aprender y sí entender que hay cosas para cambiar. Lunes 11 de mayo 2020, Montevideo, Uruguay. Bonjour, buen día. Me llamo Anne, soy francesa y vivo en Montevideo desde diciembre de 2019. Acá no hubo de confinamiento obligatorio, todo el tiempo pudimos salir, pero estaba muy aconsejado de quedarse en su casa, si podía. Entonces, durante un par de semanas, no había nadie en las calles. Y bueno, cerraron las obras, los obreros volvieron a su casa, cerraron las escuelas, muchas tiendas, salas de teatro. Todo se quedó mucho tiempo quieto y poco a poco vimos que tantos casos cerraron muy temprano las fronteras y no había tanta muerte. Así que poco a poco los obreros volvieron a trabajar y las tiendas a abrir y las escuelas no todavía. Y la gente empezó a cohabitar con este virus. Y bueno, con mucha prudencia, tomando las precauciones, seguimos acá, en Montevideo, Uruguay. Ser o no ser. Contagiarse o no contagiarse. Esa no es la cuestión. Hay problemas mucho más profundos, como por ejemplo, recortes en sanidad, noticias falsas, crisis económica It's Coming, patrocinada por FMI, gobiernos bancarios transnacionales y multinacionales. Y mientras, ahora que tenemos tiempo, ¿quién lo tiene? Netflix, Uber Eats, Globo, Facebook, Instagram y sucedáneos. Los mismos que te ofrecen a los leones voraces del consumismo y convierten tu cerebro en un váter son los que se han forrado durante la pandemia. Compramos por Amazon como si literalmente no hubiera un mañana, y esto es para preguntarse: ¿qué hemos hecho durante la cuarentena? Después del coronavirus, las cosas ya no pueden ser igual. El mundo tiene que sanarse.
El mundo nos detuvo a todos, nos dio una cachetada a la realidad, nos dejó la vida en su máxima expresión en nuestras narices. Estamos en casa, en stand-by, soñando con salir al mundo de nuevo. Vamos a salir de esta con más vida, más livianos, más conscientes. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando estamos en el barrio Madres a la Lucha, en la ciudad de Río Gallegos. Las chicas están cocinando la olla popular y también estamos entregando kits de mercadería a familias del barrio. Acá estamos ya por entregar la olla popular, un locazo hoy. Debo dar las gracias a todos los que colaboran y siempre están para que esto sea posible. yo no voy